Bueno, buenas tardes a distancia, Yesenia, Belén, y buenas tardes también acá en la presencia de Lulú y nuestras compañeras. Vamos a iniciar con nuestra semana de trabajo número 9, me parece. Semana número 9, 10 por ahí, ya perdimos la cuenta. Vamos a compartir este material. Tocaba el tema del análisis de la cultura romana. Recordemos, compañeros, bueno, sí se escucha, ¿verdad, Yesenia? Sí, profe, buenas tardes, sí se escucha. Excelente. Recordemos que el curso está planteado en una división de la historia universal, porque pues justamente es historia del pensamiento pedagógico universal. Y en este sentido habíamos comentado en otra clase, en la primera, en la número 1, que la historia universal la podíamos perfectamente dividir en 3 grandes etapas. Voy a escribir en el pizarrón. Profe, no se escucha su micrófono. Ah, ¿no se escucha? A ver. ¿Y ahí? ¿Ya se escucha? Belén, ¿me escuchas? O Yesenia, ¿tú me escuchas? Sí, profe, yo sí lo escucho bien. Ok, Belén, ¿te parece si desconectas y vuelves a ingresar para checar? Porque al parecer sí se escucha. A lo mejor es por ahí algo vinculado con tu internet o algo. ¿Sí? Bueno, entonces, recordad que teníamos un pequeño esquema en el que estaban divididos 3 periodos, ¿no? Lo tenemos acá en el pizarrón. El primero era de la antigüedad. Antigüedad. 3 periodos de la Edad Media. Perdón, de la historia universal. La antigüedad. Después teníamos a la Edad Media, justamente. Y por último, la modernidad. ¿Vale? Y en cada uno de ellos, bueno, hasta ahora, toda esta semana, nada más hemos visto la parte de la antigüedad. Vimos por ahí, por ejemplo, la cultura de la India. ¿A qué otras culturas vimos? China. La cultura china, Egipto, vimos a los griegos, ¿no? Vimos desde luego también a los griegos, vimos esta parte del pueblo griego. Vimos acá en los griegos, vimos las 2 paideías importantes, la ateniense y la espartana. Bueno, ya que analizamos esto, vamos ahora con la Edad Media. Y resulta que la cultura más importante de la Edad Media va a ser Roma. ¿Vale? Le recuerdo este esquema. Una vez que terminemos con Roma, vamos a pasar a la parte de la modernidad. Y acá vamos a ver, por ejemplo, la parte francesa, sobre todo con personajes tales como Rousseau y demás. Y bueno, acá ya vamos, más que por culturas, vamos a irnos por autores, ¿vale? Rousseau, por ejemplo. Bueno, pero hoy entonces toca hablar un poco sobre la cultura romana. Había quedado pendiente. Yo les decía que de la cultura romana tenemos muchísimas cosas. De hecho, hay algo bien interesante. Y eso interesante es lo siguiente. Muchos de los elementos de la cultura griega, muchos de los elementos de la cultura griega van a ser retomados por la cultura romana. La cultura romana va a integrar elementos griegos y elementos hebreos. ¿Ok? La cultura romana va
este periodo de la Edad Media va a corresponder más o menos del siglo V, siglo XV. Estamos hablando que por ahí de los 400, 500 después de Cristo hasta los 1400, 1500 después de Cristo. Nada más y nada menos que 1000 años. En este periodo de la Edad Media, esto simplemente es contextualización, ahorita nos vamos al texto. En este periodo de la Edad Media, la cultura, la sociedad, va a caer en un proceso de cristianización. Es decir, lo más importante va a ser la parte católica, la parte religiosa, y específicamente la parte católica. ¿Va? ¿Qué toman los romanos del pueblo hebreo? El cristianismo. ¿Qué toman los romanos del pueblo griego? La parte política y la parte cultural. La parte religiosa la toman de los hebreos, pero la política y la cultural la toman de los griegos. ¿Ah? Recordemos nada más, por ejemplo, ahí es cultura general. Yo sé que no todos son católicos, pero recordemos, ¿quiénes son los que capturan a Jesús? Los romanos, ¿no? Poncio Pilato, que dice, me lavo las manos. Los romanos van a tomar mucho, un papel fundamental en la cultura del cristianismo. Hoy día, la Iglesia Católica es Iglesia Católica, Romana, Apostólica. O sea, porque toman, de hecho, algo curioso es que, y eso se le llama la inversión del cristianismo, los romanos antes perseguían a los cristianos y después el cristianismo se vuelve la base de la cultura romana. Entonces, los romanos que perseguían a los cristianos, después utilizan al cristianismo para fundamentar la expansión de su imperio. Ahorita vamos a entrar mucho detalle. Pero bueno, con esto quiero decirles que debemos mucho a los romanos. O sea, por ejemplo, doy clases también en una materia para la licenciatura en Derecho, y hay una parte que es el derecho romano. Muchas de nuestras instituciones y de nuestra concepción de las leyes tienen que ver con esto, con la cultura romana. ¿Cómo se llaman los números que utilizamos nosotros? Arábigos, ¿vale? Bueno, pero hay otro sistema numérico que son los números romanos. O sea, los romanos están, vaya, hasta en la comida hay unas galletas que hacen alusión, las galletas emperador, ¿no? O sea, en la cultura, en muchos lados. En términos artísticos, por ejemplo, el circo tiene un trasfondo histórico romano. El teatro, por ejemplo, tiene una proyección mayor, se comienza a desarrollar, se impulsa durante este periodo. Ahora, eso es como lo padre, algo no tan padre, por no decir que negativo. Ángel, sí se escucha, ¿verdad, Ángel? Creo que sí. Bueno, Jess, sí se sigue escuchando, ¿verdad, Yesenia? Creo que también. Bueno. Sí, profe, aún se sigue escuchando. Ok. Algo no tan padre, no tan positivo de este periodo es que va a ser acusado de ser un periodo de oscurantismo. Fue tanto el poder que controló, o que del cual se llegó a ser la Iglesia Católica, que mucho del impulso que traía la cultura griega, que traían los egipcios, que traía toda la parte de la cultura de la antigüedad, se le frenaron. No se hace investigación científica, porque todo lo explica Dios. Las formas de gobierno que ya se habían sentado en la cultura griega, la democracia, el sentimiento de la democracia, se ve opacada por la figura y por el poder de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica comienza a controlar todo. Ahora,
Esto no es así como que la historia de un fin de semana. Son 1000 años. 1000 años. La Edad Media corresponde a 1000 años después de Cristo. Hoy estamos en el 2022, nada más para que dimensionemos todo lo que pasa en 1000 años. ¿No? O sea, es un buen de cosas. Y este periodo está dividido en dos, perdón. La alta Edad Media y la baja Edad Media. Porque inclusive en términos académicos hay personas que se dedican a estudiar solo una parte, se les llama medievalistas. O sea, este periodo es tan importante que hay personas que se dedican a estudiar solamente una parte o este periodo de la historia universal. Bueno, entonces, eso es algo que no es tan positivo. La parte del poco desarrollo científico que se tiene, todo lo controla la Iglesia Católica. Piensen en cosas, en figuras como la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de aspectos que hacen que pues no haya como un gran desarrollo, ¿va? Bueno, ya con este panorama vamos a ver la parte del marco histórico-cultural y sobre todo la parte educativa, ¿no? Nos dice por acá, concepto de educación para que veamos ya de lleno. Dice, la palabra latina educatio. De hecho, la lengua romana obviamente era el latín, ¿no? Y entonces, la palabra que tenemos más cercana a la educación proviene del vocablo romano, educatio. Por ejemplo, ¿por qué no nuestra palabra es paideia, que era niñez? O sea, porque, reitero, no estamos tan cercanos a la cultura griega en términos lingüísticos como si lo estamos, al menos en este aspecto, a la cultura romana. Entonces, idea principal, ellos van a hablar no de paideia, sino van a hablar de educatio, con la que los primeros romanos designaban a la educación. Tenía un sentido y un alcance comparables al del término griego tropé, ¿vale? Que era la educación, la crianza. Entonces acá un aspecto importante, vean, la educatio, los griegos hablaban de tropé como crianza. Tropé, crianza, o sea, criar. Criar es alimentar, proveer, cuidar. Bueno, pues los romanos van a utilizar el término tropé en griego y lo van a transformar por educatio. Y acá entonces la educatio significa en cierto sentido eso, crianza. Y ya nos deja ver una parte importante. La educación recae en cierto sentido sobre qué esfera, sobre quiénes. ¿Sobre quiénes? Sobre los adultos, pero no cualquier adulto, sobre la figura paterna y materna, sobre la familia, ¿no? O sea, marcaste un punto importante, Lulu. Un adulto es el que educa, no. Un niño no puede educar a otro niño. Nada más para que comparemos. Sistemas o tendencias pedagógicas actuales como el constructivismo o el socioconstructivismo abogan justamente porque la educación se gesta en la interacción con pares. Es decir, con ideas como que un niño aprende de otro niño. Para los romanos esto sería absurdo. ¿Cómo un niño va a aprender de otro niño? Un niño tiene que aprender de un adulto. ¿Por qué? Porque un niño no le puede enseñar a otro. Lo que se enseña es a través de una diferencia generacional. Bueno, dice entonces la crianza. Vean qué características física y moral del niño que lo colocaba en disposición de incorporarse al mundo de los adultos. Esta parte es fundamental y se parece mucho a nuestros sistemas educativos. La educación como un proceso, hoy se habla de un proceso de formación laboral, esa idea de que la educación, la escuela es como una fábrica de futuros trabajadores, ¿no? O sea, como una preparación para el ámbito laboral. Te educas para tener un trabajo. Bueno, los romanos decían, te educas para insertarte en el mundo del adulto. ¿Y qué implicaba el mundo del adulto?
Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. La parte religiosa, la parte política, la parte laboral, ¿va? Bueno, dice, el educatio comenzó a usarse en latín, probablemente por la influencia del griego, ¿no? Acá lo habíamos comentado. Acompañada de, entre otros términos, para indicar que en la formación humana hay dos etapas claramente diferentes. La primera, y acá vean, la educatio, crianza, que tenía lugar en el seno de la familia. Entonces, la primera educación no se da en la escuela para los romanos, y esto es algo muy romántico que nos llega hasta el día de hoy. ¿No? O sea, esta idea de que los docentes informamos, pero los padres son los que educan. Esto probablemente lo... ¿Sí? En teoría eso tendría que ocurrir, ¿no? Dice que tenía lugar en el seno de la familia. Consistiría en pronunciar al niño una serie de cuidados físicos y en inculcarle los hábitos morales básicos. Entonces, los padres no solamente proveían, no solamente daban el alimento, el techo, el vestido, sino que también educaban en términos morales a través justamente del ejemplo. La segunda etapa, cuyo escenario sería la escuela. Entonces vean, la parte que viene después de la educatio es la parte escolar y la vida pública. Se adquiría la verdad, la verdadera formación de carácter moral y cultural, que sin embargo resultaba imposible asimilar sin la labor previa de la crianza. O sea, los romanos tenían bien claro que el éxito educativo de un individuo dependía pues de la infancia. Y esto no es, o sea, no es nada, y no es nada nuevo, ¿no? O sea, leamos a Piaget. Hay después, bueno, no da tiempo de verlo, pero hay en una materia que se llama calidad educativa, se analizan los estándares y diversas cosas que tienen que ver con este concepto de calidad educativa. Abro un paréntesis. Por ahí me parece que algunas compañeras toman conmigo calidad educativa. Hacia la parte última del curso se dan temas que tienen que ver con algo que se llaman pedagogías alternativas, que son propuestas educativas diferentes a las tradicionales. Bueno, hay una de ellas, muchas, Highscope, Montessori, está desde luego también esta parte de homeschooling y demás, pero en específico hay una propuesta anglosajona que se llama Highscope, que establece justamente esto, que en términos sociales actuales, las posibilidades, las probabilidades del éxito laboral, del respeto hacia la norma que tienen los individuos, tiene que ver con la infancia temprana. Se da hasta antes de los 6 años. Este modelo Highscope surge en Estados Unidos y cuando se pone en práctica, se le da un seguimiento. Resulta que los pequeñitos, los niños que fueron educados bajo esta tendencia, esta propuesta norteamericana, que después se extiende a Inglaterra, después de 30 años, fueron los que menos, por ejemplo, multas de tránsito tuvieron, los que obtuvieron un mejor posicionamiento laboral, los que menores índices de divorcios, por ejemplo, llegaron a tener, los que tuvieron mayor estabilidad económica. Entonces, esta idea de que la infancia es tan importante, ¿no? Y Highscope muestra, a través de sus estudios, cómo es que la aplicación, por ejemplo, de su modelo contraste a la de modelos tradicionales norteamericanos, pues dista, ¿no? O sea, un niño que es educado en otro modelo, después de 30 años, por ejemplo, estuvo, no sé, tuvo problemas de tránsito, llegó a caer en alguna prisión, o se casó pero se divorció, tuvo que salir del país por cuestiones social, no sé, diferentes cosas. Esta parte la tenían claro los romanos, ¿no? O sea, la idea de que el éxito político, cultural, educativo de un individuo tiene que ver con la primera etapa de la educación, que es la crianza. Bueno, después dice, bueno, hasta aquí, Belén, Ángel, algo que quieran compartir o comentar, acá en la presencial también, ¿no?
Sí, relativamente. Exacto, exacto. No, no es lo que ocurre, aunque es lo que tendría que ser, ¿no? O sea, sería como el ideal. Exacto, ¿no? Del contexto. Dice, por acá, los romanos se sintieron fuertemente atraídos por la belleza del término griego paideia, ¿no? Que era el concepto que los griegos utilizaban, cuya amplitud y ambición eran muy superiores a la de la educatio latina. Entonces, después dicen, híjole, es que tropé, o sea, crianza, educar es algo más que criar, porque si educación fuera crianza, entonces los padres serían maestros, y no. O sea, es cierto que, exacto, o sea, es cierto que toda educación tiene que ver con la crianza, pero no toda la crianza, perdón, es cierto que toda crianza tiene que ver con la educación, pero no toda la educación es crianza. O sea, hay otros aspectos que la crianza no provee. Entonces, dicen los griegos, es que hay que acercarnos más al término paideia que al término tropé. Dice, cuya amplitud y ambición eran muy superiores a la de la educatio latina. E intentaron aclimatarlo a las peculiaridades características de su cultura y de su lengua. Reitero, los romanos venían de todo un proceso, ¿no? En el que se habían fusilado la concepción hebrea de lo religioso y en el que habían tomado las instituciones y la forma de entender la cultura y la organización social griega. Dice, vean, acá hay un personaje importantísimo del cual vamos a hablar más adelante, que es Cicerón. Cicerón es para Roma lo que Confucio fue para China, por ejemplo, o lo que Homero y Hesíodo fue para Grecia. Cicerón es la figura más emblemática de, no solo de la educación, sino de la cultura romana, ¿vale? Dice, parece ser que Cicerón fue quien encargó la tradición de conceptos esenciales de la cultura griega al latín y acuñó el neologismo humanitas. Hoy día se habla mucho de enfoques humanistas, ¿no? Bueno, esto de humanitas tiene que ver con la cultura romana, ¿no? Esta idea de que el proceso formativo tiene un componente emocional, un componente social, ¿no? De que todos somos naturalmente tendientes hacia el conocimiento, de que somos sujetos inacabados, de que necesitamos de los otros y demás. Bueno, tiene que ver con la parte romana, ¿va? Vámonos, ya vimos un poquito del concepto. O sea, quedémonos con esto. Los romanos dicen crianza por el concepto tropé, pero después dicen, es que no solo es crianza, sino que también es otra cosa y hay que meterle entonces más algo cercano a la paideia y eso es la humanitas. Dicen, los objetivos y contenidos de la educación, la adaptación romana de la enciclios paideia. Vamos a ver en qué consiste esto. De ahí viene, por ejemplo, la palabra enciclopedia, ¿no? Que es como este saber absoluto. O sea, de las enciclopedias, no sé si cuando ustedes eran, pues pequeñas, exacto. Había gente, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era pequeñito, pasaban vendedores a la casa y entonces yo le decía a mi mamá, cómprame, pero eran muy caras porque eran unos librotes, o sea, pues todavía no se daba el boom del internet ni nada, entonces la enciclopedia era el lugar en el que tú te podías informar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es esto de la finalidad. Dice, en lo relativo a los objetivos y al contenido de la educación, hay en la antigua Roma una clara valoración del elemento, del elemento ético, ¿vale? Fundamentado en la costumbre de los antepasados. Esto es fundamental. El valor por el pasado. Y esto es muy occidental, compañeras y compañeros. Es muy occidental. Para que entendamos el valor por el pasado. No solamente el respeto hacia los adultos, sino el valor por el pasado. Porque son cosas diferentes. Hace poco estaba platicando con unos extranjeros, unos españoles, y entonces yo les decía que de diferente veían entre pues, los españoles y los mexicanos.
Y me decía que algo que les llama mucho la atención era esta calidez familiar con la que vivimos en general los latinos. Dice, en España, específicamente ellos son de Barcelona, dice, en Barcelona es rarísimo ver por las calles a personas de la tercera edad, a viejitos. Los viejitos están en el asilo. O sea, es muy extraño que tú veas a una familia caminando con un abuelito, porque llega cierto momento en el que se tiene que ir al asilo. Dice, en cambio, por ejemplo, en México es lo más común que tú vas al Paseo Bravo y ves al abuelito con la nieta, o llevan al abuelito en la silla de ruedas, o van los nietos, van todos en familia. Entonces, eso es una cosa, eso es el respeto por los adultos, eso creo que lo entendemos muy claro. Pero esta cuestión del afecto por el pasado, híjole, yo creo que es algo que no nos cae tan bien y que en cierto sentido lo debemos a los hermanos. Voy a poner este ejemplo porque es muy amplio, ¿no? Pero ustedes han visto la cantidad de casonas, por ejemplo, en el centro de esta ciudad que están derruyéndose, que están cayendo, que inclusive llegan a ser muchas veces un peligro para quienes las habitan o para quienes transitan por esas calles, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué están así? Si tú, por ejemplo, quieres restaurar una barda en un lugar a las afueras de la ciudad, te traes al maestro albañil de tu colonia y le dices, hazme esto y te lo hace. Pero si tú quieres resanar un muro en una de estas casas, tienes que hablar al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que te valore y te mande un peritaje, ¿no? Porque no es así como que les echas el cruzador. Ellos te tienen que mandar un dictamen que es resultado de un peritaje y te tienen que mandar no al maestro albañil, sino llega todo un inspector y se hace todo un proceso porque hay un afecto hacia el pasado. Voy a poner este otro ejemplo. Tocando este tema, cuando estaba en la universidad, llegó una chica de intercambio, era una chinita. Decía que su nombre era, en español se traducía como Paloma y su apellido era Cuy, así Cuy, decía, Paloma Cuy. Bueno, venía de China y decía que venía de una provincia llamada Sichuan, si no mal recuerdo, y decía que a ella le sorprendía, dice, es que en México, decía, muy chistoso, decía, tú rascar algo, encontrar un hueso o algo de barro y cierran todo la calle. Dice, cierran toda la calle y nadie puede volver a tocar eso. Porque hay algo que alguien ocupó hace 200, 300, 500 años. Dice, y en China, decía, tú encontrar un hueso de dinosaurio y el hueso quitarlo y levantar un rascacielos, ¿no? Y entonces decía esta compañera, la diferencia entre el apego hacia el pasado, que tenemos mucho los latinoamericanos. Y esto tiene que ver con otras cuestiones históricas que nos han tocado vivir, ¿no? O sea, la falta, por ejemplo, de una identidad. Como en las personas, cuando no tenemos algo definido, ¿a qué buscamos? ¿A qué recurrimos? Al pasado. Y entonces es algo que nos sigue pesando. Y ojo con esto, dice por acá. Sí. Y entonces muchas veces el pasado no te permite asomarte al futuro y vivir el presente, ¿no? O sea, estás anclada ahí. Bueno, y por eso dice, lo esencial del semejante educativo se condensa en el... bueno, perdón, por acá. Valoración del elemento ético fundamentada en la costumbre de los antepasados, ¿no? Entonces, para los romanos, ojo con esto también, no es así como que la innovación, en términos educativos, no aparece el concepto de innovación. O sea, esa idea de que, pues así lo hacía mi abuelito, pero yo lo quiero hacer ahora diferente. No, si así lo hacía tu abuelito era porque el abuelito de tu abuelito lo hacía así. Entonces, si tu bisabuelo o tu tatarabuelo lo hacía así, ¿por qué rayos tú vas a meter mano a lo que tradicionalmente se viene haciendo de un modo? Entonces, bueno, dice... Lo esencial de semejante educación se condensa en el prefacio del Tratado sobre la Agricultura y esta parte de una obra de Catón. Quiero detenerme en esta palabra, agricultura.
hoy nosotros cuando escuchamos la palabra agricultura, ¿en qué pensamos, Yesenia? ¿En qué pensamos cuando pensamos la palabra agricultura? ¿En plantas, profe? ¿En qué? En plantas. En plantas, ¿verdad? Sí, por acá dicen en un elote. Bueno, quiero detenerme porque esta palabra es muy bonita. Que también la toman los romanos para referirse. Por eso acá dice, toman esta idea de un texto de Platón sobre la agricultura. Vean, la palabra agro significa, pues, tierra, pero algo así como campo. ¿Cuál era el campo? Y vean qué palabra que no. Cultura es algo que se traduce cultivo, entendámoslo como sembrar. Una palabra muy bonita. La cultura es lo que nosotros sembramos. La cultura es todo aquello que no es natural en el ser humano. Preguntota. La vestimenta, ¿nacimos vestidos? ¿Nacimos con ropa? No, nacemos desnudos. Así nos manda la naturaleza. La vestimenta es cultura. ¿Nacemos sabiendo hablar español? No, es cultural. La lengua es cultura. La gastronomía es cultura. Naturalmente, pues nosotros a lo mejor tendríamos que ahí comer el pasto. Pero no, sembramos un tipo de pasto, un tipo de hierba llamada de pasote, no sé, para que después procesemos eso y lo podamos degustar. Bueno, todo lo que no es natural, todo con lo que no venimos, es cultura. Por eso el agricultor es el que siembra la tierra. Bueno, la palabra educación va a tener que ver con esta parte del cultivo. El cultivo, ojo, no de la tierra, pero sí el cultivo de ciertos saberes, de ciertas prácticas, de ciertos elementos. ¿Vale? Ahora, vean qué debía hacer como el ideal, ¿no? El top. Dice el elemento propiamente intelectual. Dice, el elemento propiamente intelectual típico del helenismo no ocupa, pues, un lugar relevante en la primitiva educación romana. O sea, no era así como que tenías que ser muy inteligente. Vean, dice, el joven romano, lo subraya acá, puede ser un bonus agrícola, un bonus colonus, un buen propietario rural que se dedica al éxito de la agricultura y la ganadería. O sea, la primera parte educativa tenía que ver con cuestiones mucho más prácticas. Si algo va a caracterizar o hay un concepto muy vinculado a la educación romana, es el de la práctica. No es esta educación teórica como la parte de la cultura griega, que es una educación demasiado teórica, abstracta, filosófica, no en el caso de Atenas, Platón, Aristóteles, sino va a ser una educación muy práctica, hacer cosas. Saber cultivar la tierra, comportarte bien en una chivitas, en una ciudad, en un pueblo. Eso es mucho más tangible. Dice, más tarde se le prepara también para llegar a ser un bonus miles, un buen militar. Y esto también va a ser importante. 3 características entonces de esta primera educación. Un buen agricultor, una persona que pueda cultivar, que pueda proveer, que sepa sembrar maíz, que sepa dirigir el arado, que sepa las estaciones del tiempo, ¿no? Un buen ciudadano, un buen colonus, dice un buen ciudadano, una buena persona que respete la norma, y un buen militar. O sea, que sepa defender su tierra, que sepa pelear en cierto sentido. Todo esto se simboliza en un vir bonus, que sería un buen hombre, ¿no? O sea, nada más como comparativa. Si alguna mujer hoy día buscara un buen hombre,
y fuera romana, ese hombre tendría que ser campesino, saber disparar, y respetar la ley. Eso sería un buen hombre para los romanos, ¿no? O sea, un hombre militar, un hombre agrícola, ¿no? Y un hombre, desde luego, ciudadano. Bueno, dice, algo así como un hombre íntegro y de provecho para sí mismo y para su familia y para la república, es decir, para la sociedad, ¿no? Este concepto, por ejemplo, de república, hoy nosotros somos una república mexicana, ¿no? Está dividido en estados, hay un poder centralizado, aunque cada estado tiene su propio gobierno. Bueno, esta forma de gobierno se la debemos también a la parte romana. Vámonos rápidamente. Pero por acá. Las instituciones educativas, vean, la familia, ya vimos como los ideales, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué características debía tener la familia? La primera institución educativa, por antonomasia, es decir, por definición, es la familia. Entonces, dice, a ella corresponde educar en el respeto y asimilación de la costumbre ancestral. O sea, sí, o sea, de que no, nada de andarle metiendo mano, ¿no? O sea, oiga, mamá, es que yo veo que hacemos pan de muerto con tal y tal ingrediente. ¿Por qué no mejor ahora le metemos naranja? No, no porque así lo hacía tu abuelo y porque así lo aprendió tu bisabuelo y demás, ¿no? Bueno, entonces, en eso debía educar la familia. El respeto a la tradición ancestral y pues desde luego la cuestión pues de la asimilación de estas prácticas. De la familia, la figura más importante, dice dentro de ella, cobra especial relevancia la figura paterna, el pater familias, ¿no? O sea, sí la familia en general, pero sobre todo la figura paterna, el padre, y la patria potestas que ostenta, ¿no? Es decir, como este encargo. La palabra pater, además de la idea de generación, expresa también con particular énfasis, dice, la idea de protección. Vean qué interesante, pater, protección, ¿no? Y de poder, sobre todo los que viven bajo su techo. La patria potestas, dice, es privativa de el pater familias. Ni siquiera la madre puede tenerla. Ah, ojo con esto. Vean, qué interesante. Para los romanos, la patria potestad solo le pertenecía por definición ¿a quién? Al padre, al varón. Una mujer no podría acceder a la patria potestad. La patria potestas, dice, no se modifica ni con la edad ni con el matrimonio y conlleva derechos absolutos. El pater familia tiene poder de vida o muerte sobre el hijo que viva bajo su potestas, es decir, bajo su protección. Esto es bien interesante. Veanos, a un padre tenía la facultad, así como de darle la vida, de quitársela, ¿no? Mientras vivieras bajo su techo, ¿no? Y ahora, y ahora ya cuando el chamaco gana sus primeros 1,500 a la semana, ya es más que el padre, ¿no? Bueno, pues acá no, al menos no mientras viviera bajo su techo, ¿vale? Vamos a ver, el itinerario formativo de los hijos de familias distinguidas comenzaba cuando el niño era depositado a los pies del padre. Vean qué simbolismo. Parece como la película del Rey León. Dice por acá, si lo levantaba y tomaba en sus brazos, significaba que lo reconocía como tal, como su hijo. O sea, un simbolismo, pues tremendo, ¿no? Por eso digo, como la del Rey León, ¿no? Dice, esto conllevaba a la aceptación de la legitimidad del hijo. Lo constituía en su heredero y se comprometía a criarle, educarle y dotarle de medios de subsistencia, ¿no? Acá hay algo también importante. Vean cómo muchas cosas han cambiado, ¿no? Ahora ya, ¿cuántos padres se hacen de la vista gorda, ¿no? O sea, y no hay, pues esta idea, ¿no? De es mi hijo y yo tengo que proveerlo.
Dice, a los 8 días de nacimiento se le imponía el nombre. Vámonos. Y recibía también la bulla. Ah, vean esto. Esto va a ser fundamental para que se acuerden cuando se gradúen. Una especie de pequeña cápsula metálica de 10 a 75 milímetros de diámetro, de forma redonda o lenticular, o sea, como ovaladita, ¿no? Que contenía algunas sustancias especiales a las que se atribuían poderes de protección. La bulla se colocaba en el cuello del niño con una cadena o hilo, luciéndola en el pecho sobre el vestido. Se le ponía a los 8 días junto con el nombre. Y vean, se quitaba hacia los 17 años, ¿no? Obviamente tenía que dejar un espacio porque el cuello del niño iba creciendo, ¿no? Dicen, se le quitaba a los 17 años, juntamente con la toga pretexta. De ahí viene la parte de la toga. El vestido de gala de los niños, que era sustituido por la toga viril. Este cambio señalaba el paso de la infancia a la adolescencia y la salida de la vida doméstica a la vida pública. En México, ¿cuándo presentamos a una señorita ante la sociedad? A los 15 años, ¿no? Bueno, los romanos decían, no, como que a los 15, a los 17 y es con una toga, ¿no? No, un vestido, ¿no? Una toga, ¿no? Y tu bulla, decía. Y con eso allá un día también ojalá tengamos oportunidad de hablar sobre esta cuestión de los 15 años. Y les quiero platicar ya después el trasfondo, que no es nada bonito. Sí. Pero bueno, sí, no, la verdad es que no es tan inocente, ¿no? Como se piensa. Dice, el acontecimiento se celebraba con una gran fiesta, que hoy podríamos, esta parte de la toga es como la parte de la graduación, ¿no? La festividad. Durante los 7 primeros años de vida, del niño, era la madre la que asumía la responsabilidad de su crianza, en todos los órdenes, biológico, intelectual y moral. Cuando no se bastaba para cumplir por sí misma esta importante función, se elegía entre la parentela cómo instruir a una persona venerable, provecta y de probada sanidad moral, y en su caso, a una nodriza que ofreciese paralelas garantías. La figura de la nodriza es como una madre postiza, como en los pueblos algunos los llaman nanas, o sea, como pues sí, una señora que ayuda a la crianza de los hijos, ¿no? Eso es una nodriza. A partir de los 7 años comenzaba la intervención específica del padre. Esto no estaba tan chido. Imagínense, a los 8 días, bueno, recién nacido lo levantas, ¿no? No, sí es mío, ¿no? ¿Te parece? Le pones el nombre y te desaparece 7 años. Y regresas a los 7 años y esos 7, o sea, no es que te desaparezcas, ¿no? O sea, estoy haciendo un poco de burla, pero lo que pasaba era que durante estos 7 años la responsable era la mamá. Ya a partir de los 7, el padre asumía un rol más protagónico. Dice, a partir de los 7 años comenzaba la intervención específica del padre. Y vean qué es lo que tiene que enseñar el padre. El padre le enseñaba a leer, a escribir y a contar. Y ahora, hay un monólogo de la India Yuridia en el que llega su hijo y pide apoyo, ayuda, y va por su esposo y el esposo no sabe cómo sumar fracciones, ¿no? Entonces, vean, o sea, el padre debía saber esto, claro, para poder enseñárselo. Estas 3 cosas, leer, escribir y contar. A cultivar el campo, a interesarse por sus asuntos y a cultivar las virtudes morales, personales y cívicas. Vean, la madre era, pues, traduciéndolo en términos sencillos, que el niño no se muera antes de los 7, y a partir de los 7, ahora sí yo le enseño a cultivar la tierra, agarrar una pala, contar, a leer, ¿vale? Y toda la parte ética, moral, a interesarse por los asuntos públicos. En la antigua Roma,
Es el padre el que va introduciendo gradualmente en la vida profesional y pública, aunque posteriormente intervendrán en la educación otros maestros profesionales. O sea, los padres son maestros, pero en términos, son maestros familiares, mientras que los maestros profesionales son los que se encuentran en la escuela, ¿vale? Esta etapa más bien doméstica concluye hacia los 16 o 17 años, cuando le quitan la toga pretexta y le ponen la otra toga. Dice, acto que se solemnizaba con una ceremonia en la que el adolescente se despojaba de la toga pretexta y vestía la toga viril, con la que hacía su presentación en el foro. Hoy día las grabaciones, ¿dónde suelen ser? Bueno, pues justamente en auditorios, en foros. Hay un simbolismo cuando llevas el birrete, se te pone del otro lado, y eso significa pues que ya estás graduado. Va del derecho, me parece que es, a ver, espera. Del derecho. Llego con el derecho. En el derecho, y creo que vas a la izquierda, sí. Hace un año me tocó estar en la ceremonia y lo recordé, pero ya me fijé que... Sí. Vamos rápidamente, ya hablamos sobre la finalidad y vamos por la escuela. Dice, con la influencia griega va perdiendo terreno la educación familiar en favor de la educación escolar, hasta bien entrada la época republicana. La enseñanza era privada y libre, después tomó un aire más estatal. Entonces, en un principio, la cultura romana abogaba por una educación mucho más privada, y después el Estado, que esta es otra idea muy moderna, el Estado es quien se encarga. Si recordamos, por ejemplo, para los griegos, en específico para los sofistas, tenías varo para pagar las clases, podías ser educado. Si no tenías el dinero, bueno, pues aunque fueras muy inteligente. Pero entonces los romanos se empiezan a dar cuenta de esto, y ya hacia entrar a la república dicen, el Estado debe encargarse de la educación, ¿vale? Bueno, y con esto, pues obviamente la parte de la educación familiar pierde un poco de importancia. El ciclo de los estudios se centraba en 3 niveles: elemental, medio y superior. Esta parte es importante, se parece mucho a lo nuestro. Primaria, secundaria, y hoy nosotros hablamos de educación media superior y educación superior. Bueno, dice, por la que fue casi un calco del sistema griego. La escuela elemental, ludus schola. Bueno, ludus, que es, ¿a qué hace referencia ludus? Lúdico. ¿Qué es algo lúdico? ¿Ah? Hace referencia al juego. Cuando, se recomienda, por ejemplo, que el aprendizaje inicie a partir del juego. El juego tiene mucho simbolismo. Cuando tú logras, en el juego se gana o se pierde, esa es la finalidad, ganas o pierdes. Pero los juegos educativos no funcionan así. En un juego educativo no es que ganas o que pierdes, es que tienes que aprender. Esa es como, no es el ganar, es el aprender. Pero a partir de la diversión. Y el juego, hay juegos que se juegan solos. ¿Se imaginan un juego en el que tú solo te juegas? No, siempre se juega con otro, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento. Tenían que pasar y llegar al castillo. Ah, pero esos eran juegos con amigos imaginarios. No, la primera parte de la escuela romana era la ludus. Algo, imagínense, no es lo correcto, pero el preescolar. Dice luego la escola o schola. Comprendía desde los 6 o 7 hasta los 12. En México, y digo en México porque no en otras partes ocurre así, en México, de los 6 a los 12, que la primaria, ¿no? La escuela, la schola, estaba atendida por el primus magister, el primer maestro. Quiero también hacerles esta aclaración. Esta palabra, magister, es el maestro. Sí, magister. Hoy por eso se le llama magisterio. Ajá. Pero hay algo más interesante que
Ay, rápido, ya con esto voy terminando porque me quedan. Sí, se fue súper rápido. Hay en unas escuelas, por ejemplo, apenas entré, bueno, no apenas, hace algún tiempecito, entré al Esparza, al, creo que se llama San José, pero no sé. Está por periférico. Y dije, órale, qué chistoso. Ya ven que el colegio está a cargo de madres, creo que es Sales. Yo sé. Sí, creo que sí. Sí. Y entonces, en los salones, y cuando ustedes ven acá el salón del fondo al auditorio, pasa algo similar. Está el salón, y donde está el maestro, está un escalón arriba. Y en un tercer escalón está una cruz. Bueno, la idea, pues, no es ingenuo, o sea, no es que el albañil se equivocó y acá iba más amplio, no, lo manda a colocar así. La idea es que el maestro está en otro nivel. Silla, para los romanos, era cátedra. Cátedra. Entonces, el que tenía derecho a sentarse es el catedrático. ¿No? Y entonces, cuando pues tenías derecho a sentarte porque tenías el conocimiento. Los demás, aunque podían sentarse, pero estaban en un nivel inferior. Cuando decimos que ahí viene la palabra catedrático, ¿no? El magíster, el maestro, es el único que puede ocupar la cátedra, ¿vale? Que es el lugar desde el cual se dicta una clase. Y así están estos colegios, ¿no? Y todavía más bonito el simbolismo porque en un tercer elemento, por encima de todo, está la cruz, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues sí, sabe cosas, ¿no? Pero el verdadero maestro es Dios, ¿no? Salud. Bueno, vamos a dejarla hasta acá, salud. Ya solamente quedaría la parte bibliográfica, ¿no? Que era esta última partecita. Y ver la parte del retorno de la educación superior, ¿no? Y viene la educación cristiana. Pues sí, déjenme checar. Acá hay materiales cargados para que les echen un vistazo. Educación romana, educación romana, y esta es una pequeña actividad que les pediría. Contéstenla, por favor. Es una simple preguntita, es un foro. ¿En qué consiste la educación práctica romana a diferencia de la educación teórica griega? Les decía, lo romano es siembra el campo, aprende a disparar, sé un buen ciudadano. Los romanos es más como aprende filosofía, poesía, literatura. Bueno, me van a responder esta. Y hay otro material, bueno, es este pequeño videito, educación romana, para que le echen un vistazo. Y la semana que sigue, veamos qué nos... está. Entonces vamos a ver la parte. Los sofistas están acá. Acá está, en la semana 8, en la anterior. Sí, acá está. Sí. Ya falta. Pase, chévere. ¿Vale? Sí. Sí, ¿se acuerdan? Hace 8 días vimos presocráticos, los científicos. Filósofos, los que decían el amor al conocimiento, y los sofistas, los que decían, te enseño, pero te cobro, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejarlas acá, hagan la pequeña actividad marcada y nos vemos dentro de 8 para la educación cristiana. ¿Ah? Bueno, les mando un fuerte abrazo, Yesenia, Belén, cuídense mucho y también acá en la presencia. Saludos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Belén, cuídate. Hasta luego, profe. Hasta luego, Jess, cuídate, bonito fin.